Hoy, gracias a la recomendación de uno de los miembros más leales de este canal, vamos a escuchar y analizar por primera vez a Natori con su canción Overdose, que la traducción sería algo así como sobredosis. Natori, según me comenta Luca, el miembro que ha recomendado esta canción, ha colaborado en Ado en algunas canciones como productor, compositor. Recordemos que ya hemos visto muchos análisis, o mejor dicho, hemos escuchado muchas canciones y analizado canciones de Ado, que vas a ver por acá arriba o debajo en la descripción. Así que hoy, gracias a la recomendación de Luca, que al igual que él, puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para solicitar estas reacciones, análisis musicales, vamos a escuchar a Natori con su canción Overdose, que dice de la siguiente manera. Escucha las voces. Ok, vamos a ir hasta ahí. Ya me está gustando mucho lo que estoy escuchando. Muchísimas gracias, Luca, por ser miembro del canal y por haber hecho esta maravillosa recomendación. Me sonrío porque me hace acordar automáticamente a la última canción que hemos analizado en el marco de las membresías del canal, que fue una canción de Aina The End, que casualmente o no, comienza con la misma progresión que esta canción de Natori Overdose, es decir, Do, Si mayor y luego Mi menor. En el caso de Natori se quedan estos tres acordes todo el tiempo. Mientras que en el caso de Aina The End continúa hacia otros acordes. Si no viste ese análisis, te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Pero fíjate sobre todo al comienzo cómo empiezan a aparecer estas voces que se van superponiendo y se van apelmazando. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Y dado que Natori, tal como aparece en la imagen, habrá producido esta canción en su estudio, home studio, en su habitación, vas a ver que con auriculares vas a notar un montón de cosas que a simple escucha desde el teléfono móvil no se van a escuchar, así que atención. Como el órgano. Dos cositas voy a decir antes de que sigamos escuchando. Por un momento apareció un órgano que estaba del costado derecho haciendo muchos firuleches, decorando mucho del costado derecho sobre todo. Ahora pasamos a un piano más eléctrico al frente, en esta parte en la que deja de cantar Natori. Pero también prestale atención a la percusión, en particular sobre todo a los platillos, que se notan que son sintéticos, que fueron producidos con la computadora, y el psss, que sirve de transición entre una sección y la otra y que no siempre cae en el mismo lugar respecto de dónde está cantando Natori o qué parte de la estrofa o del estribillo está cantando, y sin embargo todo queda como muy bien encajado, arquitectónicamente muy bien construido. Así que muchas gracias, Luca, por esta recomendación. Acá tenemos el solo de teclado o piano eléctrico. Y fíjate que el beat, buenas voces. Escuché de vuelta eso, fíjate que al fondo se escuchan bien de producción musical de música urbana contemporánea. Vamos de vuelta. Y el platillo.
Fíjate qué interesante también que la voz de Natori interactúa rítmicamente muy bien acompasada con el resto de la música, haciendo que todo sea muy groovero, que tenga mucho groove, que tenga mucho ritmo, mucho alma de repente, como bien ahí encajado. Entiendo que él tocará la guitarra también porque tiene una guitarra en la imagen, que entiendo también que es él. Cualquier recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, asimismo como cualquier explicación adicional respecto de la letra, porque pensé que iba a estar la traducción al español, pero no la está. Si sabes de qué va, me encantaría que lo dejes escrito debajo en los comentarios. Y al igual que Luca, recordá que podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal y además aquellas reacciones, análisis que solicites van a ser dedicadas especialmente para vos. Las voces del principio, el órgano a la derecha, y aparece una suerte de clavinet también. Muy bien. Excelente break. Fíjate como si estuviera cayendo algo desde muy arriba y ¡pum! 2 palmas e impacto nuevamente para ingresar. Escuchemos desde ahí hasta el final. Un compás de 4 tiempos. Don't stop the music, eso entendí. Qué bien ese corte. Tres acordes nada más, Es paradójico, ¿no? Porque dice Don't stop the music, darling, y sin embargo detuvo la música. Uno podría decir, bueno, va a lupear esta canción hasta el infinito para que no se detenga la música, y sin embargo se ha detenido. Me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez a Natori en el canal con su canción Overdose. Muchas gracias, Luca, por esta maravillosa recomendación y por formar parte de la comunidad del canal. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.